Bienvenidos a un nuevo episodio de Ministerios Didasco. Les habla su hermano en Cristo y amigo Ángel Colón y por supuesto me acompaña la excelentísima ayuda idónea Sorismar Reyes. Hoy estamos en el episodio número 3. Es siempre bueno hacer esas introducciones, claro, porque despiertan los ánimos. Entonces, y fíjense como dije, ayuda idónea, y ustedes van a saber por qué dije eso. Y hoy, en Ministerios Didasco, entramos al episodio número 3 de la serie del hombre, del estudio de la antropología o el hombre. Y hemos estado hablando del hombre creado a imagen de Dios. Hoy, vamos a estar hablando de varón y hembra los creó. Escuchen bien, varón y hembra los creó. Esto muestra de entrada una igualdad en dignidad, pero también una distinción en diseño. Muy cierto. Antes de comenzar este nuevo episodio, quisiéramos recapitular el anterior, en el hablábamos sobre el fundamento, el hombre creado a imagen de Dios. Exacto, hablamos un poco sobre lo que es por qué nos creó Dios, fue lo primero que hablamos, por qué, cuál es el propósito, y sabemos que el propósito supremo es darle gloria y honra a Él. Además de todas las cosas, darle gloria a Él. Sí. En el segundo episodio, como muy bien dices, hablamos de el hombre a imagen de Dios. ¿Qué significa esa imago Dei o imagen de Dios? Y hoy vamos a hablar sobre varón y hembra los creó. En el capítulo anterior, como tú muy bien has ya mencionado, vimos que la imagen no es una imagen física, no estamos hablando de la imagen de Dios como un cuerpo, sino algo espiritual y moral, la moralidad. También hablamos de que la imagen fue distorsionada por la caída. Sí. Esa imagen fue dañada por la caída, por el pecado, causa del pecado. Entonces, pero también dijimos que esa imagen, a pesar de que el pecado entró y fue distorsionada, no fue completamente destruida. No, porque hoy día tenemos gente que ama, claro, que no son creyentes. Exacto. Y eso es parte de la imagen de Dios. Hoy tenemos gente que son bondadosas, misericordiosas, que cuidan de otros, son hospedadores. Eso es imagen de Dios. Así que la imagen cayó, pero no fue totalmente erradicada. Y también hablamos de que esa imagen, para poder ser restaurada a la totalidad, solo ocurre en Cristo. En Cristo Jesús, eso es correcto. Entonces, hoy queremos avanzar un poco más porque esta imagen de Dios trae una pregunta que es inevitable. Nos tenemos que hacer esta pregunta. Si el hombre fue creado a imagen de Dios, entonces, ¿qué significa que esa imagen se expresa como varón y hembra? Porque dijimos que la imagen no tiene que ver con físico, es espiritual y moral. Claro. Pues entonces, ¿por qué varón y hembra? Nos tenemos que hacer esa pregunta. ¿Por qué varón y hembra? Sí, esa es una pregunta crucial. Antes de continuar, recordemos que estas enseñanzas proceden de material que hemos aprendido en seminarios, años de estudio y libros de teología sistemática y bíblica, como los de Wayne Grudem, Louis Berkhoff, Joel Beeke, Herman Bavinck y otros. Exacto. Hacemos este hincapié antes de continuar porque es importante que usted entienda. Las fuentes. Sí, las fuentes. Porque esto no es algo que nosotros nos inventamos. No. Recuerde, hermano, la rueda ya fue inventada. Nosotros no estamos inventando la rueda. Nosotros le estamos dando vuelta a la rueda porque cuando la rueda está abajo, hay cosas que se olvidan. Y uno tiene que volver a darle vuelta a la rueda para traer esas cosas nuevamente a la memoria porque nos edifican y nos ayudan a crecer. Y por eso es que utilizamos recursos. Es importante utilizar estos hombres que escribieron hace cientos de años, muchos de ellos, y que es muy relativo para el día de hoy porque es historia. Entonces, retomando el tema del capítulo anterior sobre el hombre a imagen de Dios, y hoy entrando al tema de varón y hembra los creó, nos preguntamos, ¿por qué? Yo no sé si usted se hace estas preguntas, pero cuando yo leo la Biblia, yo le hago preguntas a Dios porque Él fue el que escribió. O sea, Él es el autor. Escribieron hombres, pero Él es el autor. Entonces yo le pregunto a Dios, en este caso el libro de Génesis,
si Dios nos creó a su imagen, entonces, ¿por qué tiene que aparecer Génesis donde Moisés escribe que él creó al ser humano? Y no dice solo lo creó al ser humano, sino que dice los creó como varón y hembra. Y eso lo vemos en Génesis 1:27. Bueno, este verso debe calar profundamente en nuestros corazones y llevarnos a pensar que no se trata de una simple enseñanza biológica secundaria. No, es crucial. Tiene más importancia que simplemente hembra y varón. Es mucho más importante que eso. Entonces, no se trata solamente de diseño biológico, se trata de un diseño teológico perfecto. Eso nos lleva a nuestra primera sección. Sí, nos habla de lo que es varón y hembra. Y eso es un diseño que es intencional de parte de Dios. Claro. ¿Qué nos dice Génesis 1:27? A imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Fíjate, dijimos que la imagen de Dios es espiritual. Exacto. Y moral. Ahora tú nos lees en Génesis 1:27, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. A veces leemos la Biblia y la leemos tan rápido que no nos damos cuenta. Hay ciertas palabras que a veces crean confusión. Sí. Y a veces como que nos perdemos en el valor tan importante que tiene cada palabra. Entonces, por eso es que tenemos que observar la estructura del texto. Primero, afirma la imagen. Es imagen de Dios. A imagen de Dios los creó. Luego, define la diferenciación sexual en esa imagen. Varón y hembra. Varón y hembra los creó. Esto implica algo que es muy clave, amado hermano y amigo. La distinción sexual no es un accidente biológico. No es que a Dios se le olvidó, ¿sabe? Muchos piensan así. Muchos piensan así. Es que Dios se le olvidó y por eso fue que entonces hizo una hembra. No es así. La distinción sexual no es un accidente biológico, es parte integral de la imagen, es parte de la imagen. Los dos sexos no son producto de una evolución ciega, son el resultado de una deliberación divina. Entonces, Génesis 2 desarrolla lo que Génesis 1 declara. Sí, porque hay una continuidad. Claro. Génesis 1 hace una declaración y a veces uno va a Génesis 2 y encuentra y uno dice, adiós, pero espérate, aquí está el día 1 al 6 de la creación está en Génesis 1 y ahora en Génesis 2 nos dice, estos son los comienzos de la creación. Entonces uno dice, o sea que creó en Génesis 1 y ahora nos está diciendo otra manera de crear en Génesis 2. No, nos está dando una explicación. Expandiendo lo que se hizo en esos primeros días. Exacto. Entonces, es por esto que lo que tenemos que hacer es una exégesis, o sea, una evaluación detallada de lo que dice Génesis 2. En Génesis 2:18 dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y fíjate que tú acabas de decir algo muy importante. Necesitamos hacer una exégesis detallada, una interpretación detallada, extraer lo que el texto dice. Ahora, por cuestión de tiempo, no vamos a hacer, esto no es una exégesis concisa. No, y no es tampoco una clase de cómo interpretar los pasajes. Exacto, lo que le vamos a enseñar es lo que el pasaje dice de manera sumaria, para que lo podamos entender de manera más fácil. Sí. Bueno, Génesis 2:18 dice, como acaba de leer mi esposa, que no es bueno que el hombre esté solo. Lo primero que vamos a ver es que esa palabra no es bueno. ¿Por qué Dios dice no es bueno? ¿Será que su creación falló? No, al contrario, él dijo que todo era bueno en gran manera con el hombre y con la mujer. Entonces tenemos que ver por qué él dice en Génesis 2:18 no es bueno que el hombre esté solo. En el momento, fíjate, en el momento final de la creación, Dios vio, como tú muy bien has dicho, que todo era bueno en gran manera. Y eso usted lo puede ver en Génesis 1:31. Bueno en gran manera. Entonces, Dios se deleita en esa creación. Este deleite de Dios lo vemos en el capítulo 2 de Génesis, donde en el séptimo día, cuando Dios descansa,
eso significa que Él se deleita. Descansa no es que Él se sentó en una silla, hermano y amigo. O sea, o se acostó en una cama de nubes. No, o en el mismo Edén. En el Edén o en la hierba. No, o no. O debajo de un árbol. No es que Él se sentó a descansar y dijo, bueno, ya termine. No. Estoy cansado. El descanso de Dios es que Él se deleitó en lo que Él había creado. Eso fue lo que sucedió en el séptimo día. Sí. Esto es muy similar para que usted lo pueda entender, a cuando decimos que nos gozamos en el Señor. Eso usted lo puede encontrar en la Escritura en muchos lados, pero Filipenses 4:4 dice, gócense en el Señor siempre. Otra vez les digo, gócense. Entonces, es decir, nosotros nos deleitamos en Él, aún en medio del agotamiento o el sufrimiento. Dios había terminado de hacer la creación o de crear, debo decir, y descansó en el séptimo día. Él se deleitó en su creación. Entonces, ahora en Génesis 2, vemos el detalle de esa creación y su desarrollo, tal como lo describe Moisés. Aquí también vemos el cuidado de Dios por su creación al decir, no es bueno que el hombre esté solo. Acuérdense, cuando Dios estuvo haciendo la creación, creó los animales, varón y hembra. Por lo tanto, creó al hombre solo. No es que haya cometido un error, es que simplemente yo lo puedo visualizar como que es la cúspide de la creación al crear al hombre y a la mujer eventualmente. Claro. No es que Dios se le haya olvidado algo, no es que su creación no fuera perfecta, ni tuviese alguna carencia, sino que desde el principio este plan creacional contenía un ámbito relacional. Exacto, entonces cuando Él crea al hombre y ahora crea a la mujer del hombre, que eso lo vamos a ver, entonces ahora Dios está diciendo, así como hemos creado, como dice Génesis 1:26, hagamos al hombre a imagen de Dios, ahora esa Trinidad relacional, ahora estamos viéndola en la humanidad reflejada, o sea, el hombre y la mujer, por eso es que es varón y hembra, son un reflejo de la relación entre esposos que también hay en la Trinidad entre Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, siendo un solo Dios en tres personas. El hombre, siendo a imagen de Dios, un Dios trino, como discutimos en los episodios anteriores, no fue creado para el aislamiento ni para la soledad. No. Herman Bavinck dice, el ser humano, como imagen de un Dios trino, encuentra su plenitud no en la soledad, sino en la comunión. En la comunión, común unión. La diferencia sexual, no estamos hablando de sexo e intimidad, estamos hablando de la descripción biológica. La diferencia sexual no es simplemente reproductiva, es relacional, representativa, porque representa a Dios, y teológica, porque entonces vemos en la relación de esposo y esposa, varón y hembra, vemos una expresión teológica del Dios trino. Sí, entonces vamos con el término ayuda idónea. Así, porque él dijo, no es bueno que el hombre esté solo, y después dijo, le haré una ayuda idónea. Ok. Vamos a aclarar entonces lo que significa el término ayuda idónea. Sí, porque muchos piensan que ayuda idónea es que es mi esclava. No. No es tu esclava, hermano y amigo. Ella no es tu esclava. Vamos a ver lo que significa ayuda idónea. En hebreo significa eser kenetgo. Esta expresión hebrea es clave. Escuchen, eser, que es el principio de la palabra, es igual a ayuda o auxilio. Este término se usa con frecuencia para referirse a Dios como el ayudador de Israel. Y esto lo podemos ver en el Salmo 33:20. No implica inferioridad. Exacto. La palabra eser, como muy bien has dicho del hebreo, por eso es que es importante estudiar. Sí. Esta palabra nos dice, entre muchos términos que ella describe a una ayuda y a un auxilio.
Entonces, como tú muy bien dices, en el Salmo 33 encontramos a Dios descrito como el Ezer de Israel, el ayudador de Israel. Sí. Esta palabra no es solamente para la esposa como ayuda idónea. Esta palabra se refiere a Dios como el ayudador. Entonces también está la segunda parte de la palabra, porque van unidas, que es kenegdo, con K, kenegdo. Y esta palabra lo que significa, lo que quiere decir es que es correspondiente frente a él, adecuada, complementaria. Entonces, la palabra ayuda idónea en el hebreo es eser kenegdo. Esta expresión se usa para referirse a la mujer como ayuda, particularmente apropiada para el hombre, y lo vemos en Génesis 2:18. Fíjate, las traducciones modernas, ofrecen diversos equivalentes para esta palabra. La Nueva Versión Internacional dice ayuda adecuada. La Biblia de las Américas dice ayuda que le corresponda. Entonces, en otros pasajes se usa el mismo término hebreo para Dios como ayudador. Primera de Crónicas 12, Salmo 30, Salmo 54, Salmo 121. O para indicar hasta aliados militares. Él es mi ayudador como aliado militar. Como un sustento. Como un sustento. Y esa palabra tú la ves en Jeremías 47, Nehemías 3. La palabra traducida idónea, ¿qué quiere decir? Destaca que la mujer, a diferencia de los animales, como en Génesis 2:20, puede ser verdaderamente una sola carne con el hombre. Exacto. Esto está en el 2:24, es decir, disfrutar del pleno compañerismo y comunión en la tarea que Dios encomendó a la humanidad. Qué hermoso, porque entonces ahora nos vemos a Génesis 1:27, cuando el trino Dios dice hagamos, y ahora lo vemos reflejado, ese Dios trino reflejado en el varón y la hembra. Y entonces ahora vemos una comunión entre esposo y esposa, hermano y hermana, papá y mamá. Ayudadora, porque es hermoso, porque es complementaria al varón. Y la idea dice entonces que la mujer está por debajo del hombre. No. Entonces, la idea no es subordinación. La mujer no es menos que el hombre. Exacto. Es complementariedad funcional. Exacto, que la mujer se complementa al hombre y funciona junto con el hombre. Exacto. Luis Berkhoff señala, la mujer no fue creada como inferior ni como competidora, que eso es lo que estamos viendo últimamente en estos tiempos, sino como un complemento. Exacto, tú no compites conmigo. No, para nada. Ni yo contigo. No. No competimos, somos un complemento. Al contrario, nos ayudamos a sostenernos cuando tú estás... ¿verdad? A veces tenemos periodos en los que estamos down, que a veces las situaciones que nos rodean nos desaniman, pues yo estoy para animarte en el Señor para que entonces puedas renovar tus fuerzas. Es interesante porque todo pastor fiel a la Escritura, usted va a ver una mujer sabia. Correcto. Como dice Proverbios 31, esa mujer que es como ese vaso frágil, pero que está ahí para sustentar, para ayudar, para guiar, para levantar, para sostener. El trabajo de la mujer es muy arduo, muy, muy arduo. No podemos menospreciar su valor para con nosotros. Y tampoco podemos pisotearla como si ella estuviera por debajo de nosotros. Porque usted sabe que ella no está por debajo de usted. El punto número 3 nos dice que de la costilla ella fue creada. Y eso lo vemos en Génesis 2, 21 y 22. Dios dice, tomó una de sus costillas, refiriéndose a la cirugía más profesional jamás realizada que Dios le hizo a Adán. Lo durmió, un sueño profundo, le abrió, le quitó una costilla y de ella creó a la mujer. El texto no dice que la mujer fue creada del polvo, como fue con Adán. Exacto. Fue creada del hombre. En esto podemos apreciar un simbolismo
muy, muy profundo y tal vez usted no lo había visto. Porque créame, yo tampoco lo había visto. Presten atención. No fue tomada de la cabeza. La mujer no fue tomada de un pedazo de la cabeza del hombre. O sea, no para dominar. Eso es lo que quiere decir eso. No fue tomada del pie del hombre para ser pisoteada. Es decir, usted no la puede dominar porque no fue tomada de su cabeza. Usted no la puede pisotear porque no fue tomada de su pie. La mujer fue tomada del costado para caminar al lado del hombre. Qué interesante, qué analogía más interesante. Sí. Porque ahora vemos que la mujer no es simplemente un objeto que usted domina con su mente o pisotea con su pie, sino que camina a su lado, pegada a las costillas. Al mismo nivel. Correcto, correcto. Joel Vicky comenta, la creación de la mujer a los costados del hombre establece una unidad esencial y una dependencia mutua. Oh, sí, yo dependo de ti constantemente. Y me alegra saber que a pesar, ¿verdad?, de todas las situaciones que hemos tenido, y esto lo comento como algo extra, un paréntesis, es ver cómo ese crecimiento espiritual en ambos nos ha llevado a lo que hemos tenido hasta el día de hoy. Correcto. La gente se cree que los matrimonios son perfectos, no lo son, mi gente, pero con el Señor, con la ayuda del Señor es necesario que en momentos de dolor, en momentos de enfermedad, en momentos de situaciones hasta económicas, dejemos a un lado lo que la sociedad implica o señala. Yeah. Tenemos que en nuestro entorno familiar, en nuestro hogar, establecer prioridades y ayudarnos, tanto espiritual como verbalmente, que tenemos que apoyarnos el uno al otro. Definitivo, definitivo. Entonces, al establecer esta unidad ontológica, hace una unidad del ser humano. Exacto. Pero también es un orden estructural. Sí, porque el hombre del polvo, exacto, la mujer sale del hombre, claro, somos iguales ante Dios, pero hay una estructura. Y esto nos lleva a nuestro cuarto punto dentro de esta sección, que es que Adán nombra a la mujer. Fíjense, él le pone nombre a la mujer. Génesis 2:23 nos dice, esta será llamada varona. Nombrar en el Antiguo Testamento implica autoridad representativa. Cuando yo nombro a alguien, por eso le daban nombres a los hijos. Ajá. Por eso dice, y será llamado su nombre Emanuel. Eso lo representa. Exacto, Dios con nosotros. Entonces, nombrar en el Antiguo Testamento implicaba que tú representabas a esa persona. Pero la autoridad no significa tiranía. Usted no es el dueño de su esposa. Dios presenta a la nueva criatura al hombre, quien expresa la naturaleza de la mujer en 3 declaraciones. Primero, reconoce la igualdad del nuevo ser. Ella es humana y de la misma materia que el hombre, hueso de mis huesos y carne de mi carne. Segundo, Adán le concede identidad propia. Será llamada mujer o varona, aceptando la sexualidad distinta que completa y complementa esa humanidad. Esta cualidad hace posible que la mujer sea compañera del hombre. Y por último, por ser formada del hombre, la mujer es lo más cercano posible al hombre, perdón, y su más compatible. Exacto. Con estas declaraciones, el hombre expresa su aceptación y su satisfacción completa. En ella. Correcto. Exacto. Entonces, ahora, hay una responsabilidad por parte de ambos. Él lidera, ella su complemento. Exacto. El liderazgo bíblico siempre está ligado al sacrificio, como mencioné anteriormente, no a la dominación. Efesios 5 confirma que el liderazgo del esposo es cruciforme. El esposo tiene que representar a Cristo. Correcto. Cristo es la cabeza. El esposo entonces está sometido a Cristo. Exacto. Y entonces así su mujer se puede someter a su esposo. Entonces esto nos lleva al pacto matrimonial que hoy día nadie lo conoce. ¿Qué es eso de matrimonio? Nadie lo conoce.
Nadie conoce el No, matrimonio. ahora se llaman parejas. Ay, ella es mi pareja. Él es mi amigo, mi pareja. ¿Dónde está el matrimonio? Exacto. Génesis 2:24 dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y continúa diciendo, y se unirá a su mujer y serán una sola carne, ¿verdad? Este versículo es fundamental y en nuestra cultura, en especial la cultura latina, se pasa por alto este mandato de Dios. No es opción, es un mandato y Jesús mismo lo cita en Mateo 19. Usted puede ir allá y leerlo. Entonces vemos tres elementos del pacto matrimonial. El hombre deja a su padre y a su madre, se separa, hay una separación primaria, deja a su padre y a su madre, se une, hay un pacto permanente a una sola carne, una unión que es integral. No es un contrato social, esto no es un contrato social con ¿cómo se llaman estas cosas que hacen ahora? Los prenups. Ajá, los prenups. Esto no es eso, hermano. No es eso. Yo sé que hay situaciones en que por situaciones legales el hombre tiene que tener unas cuentas y la mujer y su esposa otras cuentas. De banco estoy hablando. Pero hermano, eso no debería ser. Si usted es una sola carne en la cama, si usted es una sola carne cuando ella le cocina, usted es una sola carne en todo. En los passwords de Facebook, cuidado con usted varón que esté escondiéndole los códigos de Facebook, Instagram o demás a su esposa. ¿Será que usted está ocultando algo? No, usted no puede ocultarle nada a su esposa. Tenemos que ser un libro abierto. Ustedes son un libro abierto, son una sola carne. No debe haber secretos entre ustedes dos. Eso no sucede en una vida matrimonial que está guiada por el Espíritu Santo. Esto no es un contrato social. Es una institución divina. Bavinck dice lo siguiente: el matrimonio no es una invención cultural, es ordenanza creacional. Lamentablemente, hoy vivimos en una cultura que ha separado la identidad de la creación, pero la Escritura une la identidad al diseño divino. Exacto. Y la pregunta que enfrentamos es doble. La primera, ¿por qué Dios creó dos sexos? ¿Verdad? Y la segunda, ¿pueden ser iguales en dignidad y diferentes en función? Estas no son preguntas políticas, como mucha gente dice que somos políticamente correctos. Exacto, no, exacto. Son preguntas teológicas. Berkhoff dice lo siguiente: la diferencia sexual pertenece al orden de la creación y no es un resultado de la caída. No tiene que ver con la caída. Es fundamental que entendamos esto. Sí. La identidad de sexo creacional, hombre y mujer, no es consecuencia del pecado. Eso pasó antes. Exacto. Es parte del diseño y este es bueno en gran manera. Lo que nos lleva a nuestra segunda sección, que es lo que se conoce hoy día como la ideología de género, desde una cosmovisión bíblica. ¿Cómo ve el género la Biblia? En esta sección debemos hablar con mucha claridad. Sí, para aclarar lo que todavía no se ha aclarado. Exacto, con mucha claridad, no con agresividad, pero sí con firmeza bíblica. Sí. Lo número uno que podemos ver es que la raíz del problema no es sociológica, es teológica. No tiene que ver con la sociedad, tiene que ver con cómo tú conoces a Dios. Y por esto lo debemos hacer desde la Escritura y lo vamos a hacer desde Romanos capítulo 1. Yo siempre le digo, vaya y léalo, porque es mucho el material en Romanos capítulo 1 relacionado a la caída del hombre. Aquí hay un patrón en Romanos 1. Se rechaza al Creador, se intercambia la verdad y se desordena la sexualidad. Entonces, vamos a hablar sobre la ideología de género que no surge del vacío. No lo es. No es un invento de hombres, Exacto. Esto lo diseñó Dios. Exacto. Surge de la antropología secular, surge de una visión del hombre como el mundo lo quiere ver. Exacto. Si el hombre es autónomo,
puede redefinirse. Ajá. Y si el hombre es criatura, no puede porque todo depende de su creador. Ahí venimos y hablamos nuevamente del relativismo o el absolutismo. El hombre lo ve todo relativo. Oh, sí, tú puedes ser un terrier, tú puedes ser un perrito, un gatito, una vaca, un caballo, eso no importa. Pero Dios no dice eso. No. Dios dice, varón y hembra los creó. Exacto. Eso es absoluto y la ciencia lo confirma. Oh, sí. No hay forma de que el hombre haga alguna cirugía que cambie a mujer. No existe. Su ADN sigue siendo de hombre. Entonces, la identidad nos lleva a una creación versus la percepción. La cosmovisión bíblica afirma, identidad es igual a diseño divino. La ideología moderna afirma, la identidad es igual a una experiencia interna subjetiva, o sea, es cambiante. Esto es un choque en el ser humano. No es debate político o psicológico, es un debate sobre el ser humano en sí. Entonces, la depravación, afecta la percepción. ¿Qué nos dice Efesios 4? Efesios 4:18 nos dice, teniendo el entendimiento entenebrecido. Y esto significa que la caída no solo afecta la conducta, afecta la interpretación de uno mismo. Porque no te entiendes tú mismo. Exacto. Causa del pecado. Y de nuevo, Berkhoff explica, la corrupción del pecado afecta a la totalidad del hombre, incluida su autoconciencia. Exacto. No es que la imagen de Dios desapareció, es que la afecta en su totalidad. No hay forma de entender. Como dice nuestro pastor. Nuestro pastor dice, ¿hay alguien que pueda querer a Dios y ser salvo? Bueno, tal vez hay alguien que quiera, pero no puede. Hay una intención, pero no es completa. No puede. No es completa porque es que siempre nos vamos a desviar a lo malo. Exacto. Porque entonces, está en nuestra naturaleza. Entonces, por eso es que nos lleva a que esta identidad la tenemos que definir bajo amor, pero también con la verdad. Entonces, existen tal vez dos extremos en la iglesia que se deben evitar. Exacto. La crueldad carnal y el compromiso doctrinal. El discípulo amado lo describe de la mejor manera en Juan capítulo 1, verso 14. Y estaba Jesús hablando, señalando a Jesús, y Juan dice, él estaba lleno de gracia y de verdad. Es decir, Jesús estaba lleno de toda la gracia para salvar, pero también venía con la verdad. Él no iba a mentir. Claro. Él venía con la verdad. Amar no es afirmar un error. Amar es llamar al arrepentimiento con compasión. Exactamente. Entonces, esto nos llama a que ese amor, declarando la verdad, nos muestra a Cristo. Nos muestra a Cristo, porque entonces Cristo nos amó tanto que se dio a sí mismo en la cruz. Claro. Pero mientras esto sucedía, Él continuaba diciendo, tenemos que arrepentirnos, tienen que arrepentirse de sus pecados. Tenemos que nacer de nuevo. Nosotros tenemos que nacer de nuevo, exacto. Entonces, esa restauración se encuentra solo en Jesucristo y la encontramos en Colosenses 3:10, que nos dice. Y se han vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. Exacto, la solución entonces no es la cirugía externa, como hoy está sucediendo en la ideología de género. Exacto. Pues yo me voy y me implanto senos o se los quitan. O me los quito si es mujer o hago operaciones en mis genitales para parecerme a una mujer o tomo hormonas para parecerme a una mujer cuando soy un hombre. Mire, hermano y amigo, no se trata de una cirugía externa. Se trata de una regeneración interna. Pablo lo dice a Colosenses, tenemos que nacer de nuevo. Tenemos que nacer de nuevo. De hecho, Jesucristo se lo dice a Nicodemo. Exacto. Tienes que nacer de nuevo y esto proviene del Padre. Sí, no es reasignación, es redención. Es una redención que nos lleva a ver el ser, la persona y su valor. Tanto el hombre como la mujer, hermano y amigo, comparten la misma naturaleza, la misma imagen, la misma dignidad, la misma capacidad y la misma responsabilidad. Y todo esto es espiritual
y moral. Si Gálatas 3:28 dice, no hay varón ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. Ahí te das cuenta que no tiene que ver con el hombre o la mujer en su carácter sexual, sino en su espiritualidad y en su moral. No hay hombre ni mujer. En este texto no se elimina la distinción, varón y hembra los creó, sino que elimina la jerarquía de valor. Exactamente. Nuevamente Babin dice, hombre y mujer son igualmente imagen de Dios, pero cada uno refleja esa imagen de manera distinta. No hay superioridad entre el ser, entre tú y yo no somos superiores uno al otro. No. Hay diferencias complementarias. Correcto. Entonces, esto nos lleva a nuestra tercera sección, que es el orden de creación y autoridad. Primera de Timoteo 2:13, ¿qué nos dice? Porque Adán fue primero formado, después Eva. Hay un orden y Dios mismo nos dice ese orden. Exacto. Fíjese que Pablo no está aquí apelando a la cultura del momento. Sí, como mucha gente como que lo quiere señalar acerca de ese Exacto, bíblico. Pablo no está diciendo que esto es solamente aplicable a la cultura de ese momento. No se trata de cómo se podría describir o percibir el hombre en aquella época o en esta época. Pablo va a la creación. Él va al principio. No se trata de la cultura, se trata del principio. Y en el principio, él va a establecer lo que Dios ya ha dicho en su orden divino. Primero creó al hombre y después la mujer. De la misma manera, 1 Corintios capítulo 11, versos 8 al 9 dice lo siguiente. El varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Pablo está reforzando su pensamiento, ¿verdad? Entonces, para Dios el orden sí importa. Exacto. El Espíritu inspiró a los escritores de la palabra con un propósito, glorificar a Dios Padre y Creador. Exacto. Es por esto que aún en la inspiración, la gramática y la sintaxis tienen un orden. O sea que Dios no inspiró a lo loco. No. Él dio un orden en la inspiración. Cuando el escritor está escribiendo, Dios le dice por medio del Espíritu Santo, le sopla, neuma, le está diciendo varón y hembra. El escritor no escribe eso porque es un machista y le da la gana de escribirlo de esa manera. Es porque hay un orden. Cuando uno va a la creación hay un orden. Adán fue creado primero. La mujer sale de Adán. Hay un orden. Y para Dios es importante, tan importante que en la gramática y la sintaxis, como se unen las palabras, Dios las pone en un orden. Acuérdense, no es para la dignidad, sino para una función. Exacto, el orden que Dios da es funcional. Claro. Nuevamente citamos a un teólogo reformador, un poco más contemporáneo, Joel Beeke. Él dice, el liderazgo masculino en el hogar y en la iglesia no es una concesión cultural, sino una ordenanza creacional. Esto es complementarismo bíblico. No patriarcado opresivo, no es que el hombre es dueño de la mujer, no es que somos machistas, es que hay un orden divino, Usted no puede quebrar ese orden, no hay mujeres pastoras. ¿Cuántas veces esto se tiene que decir? O sea, la gente dice, otra vez con el tema de las pastoras, pero es que se tiene que decir, porque hay un orden divino, Dios creó un orden y Pablo lo establece. Los apóstoles lo establecen. Jesús lo establece. Dios creó al hombre. Timoteo, el marido de una sola mujer. Tito, marido de una sola mujer. Pero lamentablemente por culpa de todos estos movimientos se ha añadido una responsabilidad adicional. Y entonces el orden divino se altera. Mi gente, nosotras tenemos suficientes tareas, funciones que en la iglesia podemos hacer. Añorar el pastorado femenino es como que competencia. No, yo soy mejor que el varón. Mi gente, hay que saber llevar el orden divino. Nosotras no podemos competir con los hombres. Somos iguales. Tenemos unas funciones tan especiales y bonitas que debemos apreciar y no dejarnos llevar por lo que la cultura dice, porque la cultura cambia, las tradiciones cambian.
tenemos que siempre llevar ese orden divino. Por eso es que están sucediendo todas estas cosas hoy en día. Porque se altera el porque orden. se altera. Mira lo que sucede con esto. Si tanto la mujer anhela ese lugar de posición, ¿verdad? En la iglesia o tal vez en el hogar. Bueno, pues yo hago esta pregunta. ¿A quién Dios cuestionó en la caída en el huerto? ¿A ella o a él? Primero fue Adán. Fue primero Adán. ¿Pero quién comió primero? Eva. Eva comió primero. ¿Pero quién es el responsable? Adán. Pues sí, es que es claro en la escritura. No se diga más. Si quiere tanta autoridad, pues mira, cuando venga Dios a cuestionar, ¿sabe qué? El peso entonces le va a caer a usted. Yo no creo que con tanto trabajo que tenga la mujer en el hogar, fuera del hogar y en tantos lados, ¿verdad? Yo no creo que quiera también la responsabilidad del peso de Dios sobre ti como líder del hogar. Porque es el peso que yo tengo, ¿sabes? Yo tengo un peso muy grande. Yo soy el sacerdote de este hogar y ese peso viene de parte de Dios. O sea, cuando yo esté en el cielo, Dios me va a preguntar a mí, ¿qué hiciste con tus hijos, con tu esposa, con el hogar, con la finanza? Todo, porque yo soy el líder del hogar. Y recuerden, hay unas excepciones porque Dios, ¿verdad? También claro, tiene sus decretos ya determinados cuando la mujer está soltera, pero es madre soltera. Ahí entonces, pues cambia lo que es ese orden, pero los hijos siempre van a buscar una figura masculina. Y fíjate. Surge eso. Y fíjate, traes un buen punto porque hay muchas madres solteras. Claro. Eso es cierto. Ahora, Hechos capítulo 6 no exime que el hombre sigue siendo líder. ¿Por qué? Porque en Hechos capítulo 6 los apóstoles escogen a los diáconos. ¿Para qué se escogieron los diáconos? Para cuidar de los huérfanos, de las viudas, de las mujeres solteras. Entonces, hay excusa para decir, porque ahora yo soy mujer soltera, soy madre y padre. No. El orden sigue siendo el mismo orden. El hombre está a cargo. Entonces, si usted está soltera en su hogar y es una mujer cristiana, usted debe acercarse a su pastor para que su pastor o su pastor o los diáconos de la iglesia se encarguen de los asuntos de su hogar. Porque usted no es el hombre. Exacto. No lo es. Entonces no podemos alterar el orden, que lo que tú traes es muy bueno. Y en muchas ocasiones la mujer tiene que tomar cierto rol en el hogar porque está soltera, claro. Pero eso no exime la responsabilidad que tiene que tener el hombre. Es decir, si el pastor sabe que hay una mujer con carencia porque no tiene esposo, el pastor debe asignar ancianos o diáconos para que se encarguen del cuidado de esa dama. Sí, de las tareas del hogar. El cortar la grama, el limpiar, el pintar, el limpiar el techo con máquina lavada a presión, una plomería que se dañó en el hogar o una conexión eléctrica. Claro, de las demás cosas la mujer tal vez se pueda hacer cargo, por supuesto. Igual con las viudas. Igual con las viudas, pero no exime al hombre de su responsabilidad. Y eso nos lleva a nuestra cuarta sección y es el ataque cultural y la confusión moderna. Sorry, yo quiero que tú nos leas. Y este sí lo vamos a leer en su contexto. Sí. Vamos a leer Romanos capítulo 1, volvemos allá porque ahí está todo el ejemplo de la caída del hombre y cómo la cultura ve las cosas y la confusión que hay hoy día. Y Romanos 1, 25 al 27, ¿qué nos dice? Porque ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Ya empezamos. Y adoraron y sirvieron a la criatura en el lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. Por esta razón Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza. A eso se le conoce como el lesbianismo. Correcto. De la misma manera también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros. A esto se le conoce homosexualismo. Cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo el castigo correspondiente a su extravío. La distorsión sexual, que la vemos aquí en este capítulo 1 del libro de los Romanos, la carta a los Romanos en el capítulo 1, léala completa, por favor. Usted va a ver, usted va a ver lo que Pablo escribe ahí. Dios inspirando por el Espíritu Santo a Pablo.
La distorsión sexual que la vemos aquí, hombre con hombre, mujer con mujer y otras cosas más, porque habla hasta de animales, Ay, sí. cuadrúpedos. Bueno, léalo porque es un tema duro. No es una evolución cultural, es consecuencia de un intercambio teológico. Ahora el hombre se convierte en su propio teos, su propio Dios, y él se gobierna él mismo. Y cuando se rechaza al creador, se rechaza el diseño, lo mismo que yo acabo de decir. La cultura moderna afirma lo siguiente: la identidad es una percepción. ¿Pero qué afirma la Escritura? Identidad es creación. O sea que tu identidad está basada no en ti, en lo que Dios hizo, en su creación. Entonces, ¿cómo podemos aplicar esto a la iglesia hoy? La iglesia no puede adaptar el lenguaje a una ideología. Mira, iglesia, si tú tienes temor de predicar sobre la homosexualidad, el lesbianismo, la idolatría, porque tienes miedo que se te vacíe tu iglesia, te estás ajustando a los niveles del mundo. No, tenemos que predicar todo el consejo de la Escritura. Lo dije ahorita, Jesús estaba lleno de gracia y de verdad. Usted va a predicar con gracia, pero va a decir la verdad. Nosotros estamos aquí hablando con mucha gracia porque queremos que usted venga al entendimiento, pero tenemos que decir la verdad. Claro. Tenemos que decir la verdad. Entonces, aceptar el lenguaje, adaptar el lenguaje es aceptar la ideología de hoy día. Redefinir el matrimonio es un pecado. Tú estás cambiando lo que Dios hizo. Negar la distinción entre hombre y mujer, estás negando lo que Dios hizo. Y confundir los roles está llevando a la sociedad a un declive, a un declive. La iglesia tiene la responsabilidad de sostener una dignidad igual, una función distinta, un amor fraternal y una claridad doctrinal. Entonces, Cristo es el que nos lleva a la restauración de ese diseño original. Nuestro texto base en Efesios 5, 22 al 23, explica, este pasaje da los textos más conocidos con relación a Cristo y la iglesia, pero también los más confusos. En Efesios 5, 22 a 23, Pablo utiliza la relación matrimonial como analogía para explicar el misterio de la unión entre Cristo y la iglesia. El contexto es una sumisión mutua de ambos. Es vital entender que el versículo 22 depende gramaticalmente del versículo 21. El versículo 21 dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. La instrucción a las esposas no es un mandato de inferioridad, sino una aplicación específica a la sumisión mutua que debe caracterizar a todos los creyentes llenos del Espíritu. Y entonces tenemos las instrucciones a las esposas en los versos 22 al 24. El modelo, la sumisión de la esposa se presenta como al Señor. Exactamente. O sea, no es a la característica del hombre, es como al Señor. Exacto. O sea, que es directo a Él. Exacto. No es una obediencia servil, no somos esclavas, sino un reconocimiento del orden teológico en el que el marido es cabeza, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Exacto. Y el propósito, mantener la unidad y el orden en el diseño divino para la familia. Y por eso él lleva a una instrucción a los maridos. Y de nuevo, dama, si usted quiere la responsabilidad, esta sección entonces para usted. Porque todo el peso mayor de Efesios 5 está puesto sobre el hombre, no sobre la mujer. Cabe destacar que en Efesios capítulo 5 Pablo dedica casi el triple de espacio a los maridos, elevando el estándar de manera radical. Bueno, primero, Pablo dice que debe haber un amor sacrificial. El marido debe amar a su mujer como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El hombre debe estar dispuesto a morir por su esposa. Eso fue lo que Cristo hizo. Se entregó por ella. El hombre debe estar dispuesto a morir por su esposa. Entonces, cuando usted ve que hay un hombre que mata a una mujer, ahí no hay ningún espíritu, ninguno. Entonces, no es un llamado al dominio, sino al sacrificio total. El hombre se sacrifica por ella.
Es un amor santificador. El propósito del liderazgo del esposo es el bienestar y la santidad de su esposa, cuidándola como a su propio cuerpo. Si yo no cuido a mi esposa, yo no me amo yo. Y por último, es una provisión y cuidado. Así como uno alimenta y cuida su carne, el esposo debe sustentar y cuidar a su esposa. El misterio revelado. Esto aparece en los versos 31 al 33. Cita del Génesis. Pablo cita Génesis 2:24. Los dos serán una sola carne. Muy bien. Para mostrar que el matrimonio fue, desde el principio, una parábola viviente. Exacto. El gran misterio. El autor aclara que aunque habla del matrimonio humano, su enfoque principal es en la relación entre Cristo y la iglesia. Exacto. El matrimonio es la sombra, la unión de Cristo con su pueblo es la realidad. Exactamente. Hay un resumen práctico. Concluye con un mandato dual, o sea, entre ambas partes. Ajá. El hombre debe amar a su mujer como a sí mismo. Ajá. Y la mujer debe respetar a su marido. Entonces aquí hay una palabra clave que tal vez no la percatamos. La palabra clave que aparece en estos versos es el amor. Y esta palabra que se usa en estos versos de Efesios 5 es la palabra griega ágape. Y la palabra griega ágape es un amor elevado, es un amor de elección, es un amor de voluntad, es un amor que busca el bien del otro, es un amor que se deshace de él para darse al otro, es un amor que no va a la mano de los sentimientos. Aquí no hay sentimientos, es un amor sacrificial. Y eso es lo que aparece ahí, es el mandato que se le da al hombre. Maridos, amen a sus esposas. Cuando el marido hace eso, la esposa se va a someter al marido. Claro. Porque va a ver que el marido la ama porque ama a Dios, Cristo como su cabeza. Entonces, muchos estudiosos han dicho que esta palabra aquí, amor, en Efesios 5, es la clave para la empatía. La empatía es, yo me hago como tú y siento todo lo que tú sientes. Entonces, Cristo es el modelo del esposo y la iglesia refleja a la esposa. El matrimonio no es un contrato social, es una parábola teológica. Recuerden, la relación hombre-mujer refleja algo mayor, Cristo y su iglesia. Exacto. Cuando se distorsiona el diseño, se distorsiona el evangelio visible. Exacto, exactamente. Entonces tenemos que aplicar esto a la iglesia de hoy. Número 1, es una formación doctrinal temprana. La iglesia debe enseñar el estudio del hombre o la antropología bíblica desde la niñez, para que los niños entiendan el valor del hombre y la mujer. No solo una moral sexual, sino un diseño creacional. Un discipulado diferenciado. Los hombres deben ser formados en liderazgo sacrificial, responsabilidad espiritual y dominio propio. Y la mujer debe ser formada en fortaleza piadosa, sabiduría bíblica, influencia espiritual. ¿Recuerdan a Loida y Eunice? La mamá y la abuela de Timoteo. La mamá y la abuela de Timoteo. Pablo le dice, guarda la fe que aprendiste de tu madre Loida y tu abuela Eunice. ¿Usted sabe lo que es eso? Él no le está hablando a Pablo que se refiera a un hombre. Le está hablando a mujeres. La mujer tiene un valor increíble. Porque cuando yo veo la piedad de mi esposa que se refleja en amor, me ayuda a mí a crecer en piedad y amor. Porque van de la mano. Entonces no debe existir estereotipos culturales, sino virtudes bíblicas. Y el matrimonio como una parábola del evangelio. En la carta a los Efesios capítulo 5, el esposo refleja a Cristo y la esposa refleja a la iglesia. Exacto. Cuando se distorsiona este diseño, se distorsiona la imagen del evangelio. Entonces, Dios no creó confusión. Este no fue nunca su plan. Él creó el diseño, no creó relatividad. Entonces, creó complementariedad. La pregunta final no ¿es esto culturalmente aceptable? La pregunta debe ser, ¿es esto fiel a la palabra de Dios?
Y si somos una iglesia que cree en Imago Dei, que es la imagen de Dios, debemos creer también en el diseño creacional. Porque cuando se pierde el diseño, se pierde la claridad visible del Evangelio. Repítelo de nuevo. Y si somos una iglesia que cree en Imago Dei, imagen de Dios, debemos creer también en el diseño creacional, porque cuando se pierde el diseño, se pierde la claridad visible del Evangelio. No piense que el Evangelio es predicar a Cristo humillado, crucificado, resucitado, ascendido y exaltado. El Evangelio es todo lo que compone la vida, muerte y resurrección de Jesucristo y lo que predicaron los apóstoles. Así que cuando se pierde la imagen de Dios en el hombre y la mujer, se pierde el Evangelio visible. Entonces nos tenemos que preguntar, ¿es cultural esta enseñanza que se enseña hoy? ¿O la pregunta ¿es bíblica esta enseñanza que se enseña hoy? Dios creó dos sexos, iguales en dignidad, distintos en función, no por opresión, sino por gloria. Y solo cuando abrazamos el diseño original, florece la humanidad. Hermoso. Es la única manera de que la humanidad florezca, cuando seguimos el diseño divino. Note, aquí no vinimos a hablar de responsabilidades del hombre, responsabilidades de la mujer, no. Vinimos a hablar de por qué Dios creó al hombre y la mujer. Y no solamente un solo género. Dios creó al hombre y la mujer porque somos representativos de su imagen. Exacto. Y esa imagen es un Dios trino. Nosotros también tenemos esa imagen en nosotros. Claro. Así que este ha sido nuestro episodio por hoy. Esperamos vernos la próxima semana. Continuaremos hablando sobre la imagen de Dios con otro tema más. Ya vamos para el capítulo 4. Recuerde que son 8 episodios y ahora vamos apenas para el 4. Hay mucho material que cubrir sobre la imagen del hombre creado a imagen de Dios. Así que no se los pierda. Dele like, suscríbase, comparta, síganos en las redes, comente. Cuando usted comenta nos deja... podemos interactuar y podemos saber cómo mejorar. Así Claro. que sabemos que son videos largos. Si usted ha llegado hasta aquí, le damos las gracias por permanecer con nosotros. Y les habló su hermano en Cristo y amigo Ángel Colón. Y de nuevo, la excelentísima Sorismal Reyes. mi ayuda idónea. Muchas bendiciones del Señor y nos estaremos viendo en otro próximo episodio de Ministerios Didascos. Será hasta la próxima semana. Que el Señor les bendiga.